Hola, buenas tardes, soy Cristina y voy a acompañar en este proceso de preparación de la parte didáctica. Vamos a empezar indicando que este curso pues ya se ha establecido completamente la dual, con lo cual el módulo que elijáis, tanto de primero como de segundo, va a ser dualizado, a menos en Andalucía que sea proyecto intermodular, que por lo pronto no se puede dualizar hasta nuevas instrucciones. Bien, eso por ahí. ¿Por qué indico esto lo primero? Pues porque la primera tarea que vaya a tener que realizar conmigo es la de la elección del módulo que vaya a programar. Para ello, ¿qué consejos os puedo dar? Pues que le echéis un vistazo a la documentación adjunta en la que se establece pues, un poquito resumen cuáles son los elementos didácticos de cada uno de los módulos que se pueden dualizar o de dónde podéis obtenerlos, o quizás si queréis sacar más información a través de algunos portales o gente que haya hecho algunos vídeos comentando cuáles son los contenidos, los resultados de aprendizaje, los criterios de ese módulo por los que os podéis guiar y quizás así os sea más fácil. Siempre me preguntáis cuál elegirías tú o cuál no elegirías tú. Cada persona es diferente, por eso mismo tienes que echarle un ojo a todos esos elementos didácticos que contiene el módulo y ya mirar si tú quieres programar más por el sentido laboral o quieres programar más en el sentido de orientación o te ves mejor en una experiencia de haber creado empresas y quieres ir por la rama del emprendimiento o simplemente crees que puedes innovar más dentro de tu documento de programación en un módulo o en otro, pues adelante con ello. Si quieres, cuando hagas la entrega de la elección de tu módulo, me explica un poquito por qué finalmente has elegido ese módulo y así pues puedo acompañarte mejor de una manera o de otra. Bien, después ya pasaríamos a la legislación, que sería un poco la siguiente tarea en la que tendrás que identificar cuál es la legislación que afecta a ese módulo que has elegido. Pues ya sabéis que estamos en pleno tránsito y es para ello que pondré a tu disposición la legislación básica que tienes que poner sí o sí y luego ya iremos matizando todos los detalles. ¿Qué importante es saber en este apartado de la legislación? Pues en este apartado de la legislación tienes que diferenciar entre estatal y autonómica. Y además hay diferentes niveles dentro de lo que es la concreción curricular, con lo cual nosotros tenemos que identificar todos esos niveles y simultanearlos, por decirlo de alguna manera, entre lo que es estatal y lo que es autonómico. Por ejemplo, tenemos la Ley Orgánica de Educación y la Ley de Educación de Andalucía. Pues dentro de una tabla estarían al mismo nivel al que nosotros recurriríamos para identificarlo dentro de ese apartado de legislación. Una vez que ya tenemos elegido el módulo y la legislación, pasaríamos a empezar a construir el documento. Y ya sería la primera tarea en la que hablamos de introducción, justificación y fundamentación. Aquí ya nos metemos un poquito más en el sentarnos y ponernos a editar, a escribir, a elaborar. Entonces, ¿qué tenéis que hacer? Poneros con un documento tipo Word. No nos vale un PDF porque si me entregáis el PDF no puedo editarlo, no puedo añadir comentarios, no puedo hacer alguna sugerencia de mejora con respecto al formato, o si os pongo un comentario fuera luego me decís, pero ¿eso dónde va? O si me queréis responder o poner alguna duda, pues es mucho más fácil si lo hacemos mediante Word. Entonces, por ello, vamos a ir construyendo poco a poco lo que es el documento. Una vez que me habéis entregado la tarea de introducción, fundamentación, justificación y fundamentación, pues yo os la devolveré corregida. Y así iremos construyendo siempre sobre ese mismo documento lo que es el documento completo de la programación. ¿De acuerdo? Puedes tú avanzar si quieres en los otros apartados que nos vamos a encontrar después, como contextualización, resultado de aprendizaje, criterios. Sí, tú puedes ir avanzando, pero hazme la entrega después de que yo te haya corregido. Es decir, en tu siguiente entrega vas a tener en cuenta las correcciones previas mías y vas a añadir pues todo lo que hayas querido avanzar, todo lo que sea nuevo. Pero si vas mandando el documento sin que hayas recibido previamente la corrección, al final tenemos un montón de correcciones pendientes sueltas que no están haciendo que el documento se construya. Para mí es importante ir viendo cómo aplica las correcciones al documento para que todo tenga sentido. Entonces, poco a poco lo iremos elaborando. Normalmente se abre una tarea por semana. Entonces, lo que hacemos es que vas entregándolo a tu ritmo. Lo ideal es que
se haga esa semana, sí. Sé que a veces estáis muy liados con la teoría y la práctica, que nos llevan bastante tiempo y no os da tiempo, efectivamente, a hacerlo, no pasa nada. Mientras lo vayáis entregando y vayamos siguiendo los ritmos, esto es orientativo. Mi intención es que en diciembre esté lo que es la parte del documento de programación completamente listo, porque en Navidad siempre queréis desconectar o estudiar. La idea es que todos los elementos didácticos los tengáis en diciembre. Y si ya queréis poneros a construir una unidad, pues me pedís una plantilla, o mi sugerencia siempre es que la creéis vosotros, porque si yo os paso la plantilla, luego todos llevan la misma plantilla o dicen, esta es la plantilla de la academia. Pero bueno, siempre sirve como base, entonces a lo mejor queréis poneros con ello, ¿de acuerdo? Bien, pues eso por ahí. Una vez que esté el documento completo, pues tendréis una tarea en la que se entrega el documento completo, se revisa, que estaría así como ya listo para el tribunal, ¿vale? La parte de formato que nos dictaminen después, la orden de la convocatoria, pues lo revisaremos junto con esa convocatoria que se ponga. Entonces, pues el tipo de letra, el tamaño, el interlineado, todas esas cosas las tendremos que tener en cuenta. Una vez que está eso listo, pues ya pasamos a preparar la parte de defensa. En la parte de defensa también tenéis una tarea o tendréis una tarea creada en la que se envía o podéis enviar un vídeo de vuestra defensa en el caso de que queráis que os lo revisemos porque no podáis venir aquí a nuestra sede a defender en las fechas que hay propuestas, pues podéis enviar la tarea y os devolveremos el feedback, o si no podéis mandar también el guión que tengáis, el dibujo de la pizarra, lo que vayáis a necesitar, ¿de acuerdo? Todo eso por ahí. Bien, por otro lado, me gustaría indicaros que la edición de la programación debe ser propia y original. Es por ello que no corrijo programaciones antiguas o de otra academia o de otros cursos o incluso las que se hacen en el máster, porque nada tienen que ver con la realidad o con las directrices que nosotros preparamos desde la academia. Hay algunas que me he encontrado con cosas de EGB o conceptos curriculares que están completamente desfasados, demasiados detalles, demasiado extensas. Recordad que el documento, os explico, el documento lo va a leer un tribunal, que son 5 profesores, que son compañeros, y no puede ser un texto extenso, súper largo, aburrido, tiene que ser una cosa dinámica, aplicada al aula, que se note que la has elaborado tú, que le pongas ganas, que le pongas tu esencia, porque esa es otra, la didáctica es la mejor parte de todas, bajo mi punto de vista, ya que la teoría y la práctica pues las tienes que estudiar sí o sí, tienes que saber cómo hacerlas, pero la didáctica es donde tú disfrutas, donde tú puedes crear el profesor que quieras ser. Puedes poner la metodología que tú quieras, quizás nunca más te toque ese módulo o quizás no te dejen hacer las cosas como tú has pensado, pero seguramente sí. A futuro puedes dar ese módulo, como a mí me ha pasado, que doy el módulo que pude defender y lo estoy utilizando y disfrutando un montón, pero la elaboración de la programación sí que la disfruté, la utilizaba en los momentos de desconexión o de concentración en base a trabajo, ya que los momentos en los que estás saturado de estar estudiando, de estar haciendo ejercicio, de cosas así, te pones a revisar cuáles son los elementos didácticos, los elementos curriculares del módulo que estás programando y si te ocurre una actividad o si te ocurre cómo evaluarías esta tarea o qué proyecto harías o cosas así. Entonces, pues tú vas distrayéndote con eso de alguna manera y se hace como más entretenido. Además, cuando llegue el día de la defensa, pues será mucho mejor poder explicarle a un tribunal un documento o una idea que has tenido tú y que comprendan que en esa tarea o en esa actividad o en ese proyecto has relacionado todos los elementos curriculares de ese módulo, has tenido en cuenta la diversidad de tu aula, pues todas esas cosas es mucho más fácil de defender y de transmitir al tribunal que si me presentáis un documento desfasado o hecho por otra persona en el que verdaderamente no has volcado lo que tú sabes, lo que tú conoces o lo que te gustaría transmitir. Así que ya os digo, cuesta, sí, cuesta sentarse, ponerse y empezar a escribir, es lo que más cuesta. Pero una vez que arrancas, es verdad que ya te van viniendo la idea, vas redactándolo, vas pensando que es tu documento y que es la llave de tu plaza, porque la teoría y la práctica, pues
te dan el pase, pero la didáctica te da la plaza. Entonces, que tengáis un poco en cuenta eso, porque va a ser mejor para vosotros. ¿De acuerdo? Un aspecto importante de la programación en el que nos estamos viendo inmersos este curso y del que seguro que os surgen dudas es la dual. Es decir, nuestros alumnos en cómputo completo se tendrán que ir 500 horas entre primero y segundo a una empresa a formarse. Es por ello que tendrás que tenerlo en cuenta a la hora de programar. En las distintas tareas yo iré adaptándolo a lo que se requiere. Es decir, si hablamos de resultado de aprendizaje, de criterio de evaluación, pues cuáles son los que se van a llevar a la empresa. Si en la metodología estamos hablando de la temporalización, pues bueno, en mi centro se ha decidido que se van a ir a la empresa los alumnos de primero en esta época, los alumnos de segundo en la otra época. Trimestre o no trimestre o periodo, o van a ir 4 días a la empresa y un día al centro. Eso depende en general ahora mismo de lo que se decida del centro, aunque en cada comunidad autónoma se ha establecido también de una manera distinta. Es decir, que dentro de la propia preparación lo tendrá adaptado a lo que tú hayas elegido, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en mi centro, el curso pasado, los alumnos de primero de primero grado medio y grado superior se fueron en el segundo trimestre para dejar que los de segundo se fuesen en el tercer trimestre haciendo su FCT. Este curso que tenemos primero y segundo en dual se van todos pegando al final. Es la decisión que se tomó el año pasado. En este caso, primero se irá 250 horas y segundo terminará con 306 horas restantes. Segundo termina con 306 horas restantes que le quedan del curso pasado. Eso lo hemos decidido nosotros. Nuestros compañeros, por ejemplo, del ciclo de laboratorio van a hacerlo en varias tandas, o otros de otros centros que son de la misma familia que la nuestra se van a ir 4 días y unos se quedan en el centro. Pues ya un poquito como lo veamos. ¿Qué es lo que deberíamos hacer dentro de lo que es la programación? Lo que nos resulta a nosotros más fácil de defender. El año pasado, el curso pasado, casi todo lo que se hacía en primero era llevarse un resultado de aprendizaje completo a la empresa y asociábamos ese resultado de aprendizaje a una empresa que supiésemos que lo iba a dar sí o sí, o que se iba a impartir, o que lo iba a poder ver completo, y así nos resultaba más fácil de defender para el tribunal. Así que podemos utilizar ese comodín para dualizar. Y por último, lo más importante, en cuanto tenga una duda que te surja en cualquier momento, escríbela, envíamela por la mensajería interna o mándame un correo, o si ves que está demasiado saturado o saturada, pues podemos concertar una tutoría online y resuelvo todas las dudas que necesites, pero no te olvides de decirla y la redactamos y la gestionamos y lo dejamos todo listo para que puedas disfrutar de la programación. Así que nada, mucha suerte en este camino y aquí estaremos para lo que necesites.